Bien, en la página, después de la primera sesión, vamos a ver la parte que dice límites constitucionales y penales a la legítima defensa. Entonces, el artículo 14 de la Constitución, en su párrafo segundo, nos dice: nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas o anterioridad al hecho. ¿Sale? Este es el principio, sobre todo, de que no pueden simplemente quitarle sus cosas porque a alguien le gustaron. ¿Sí? Eso es lo que garantiza su propiedad privada, para empezar. Ahora dice, número 16, artículo 16, párrafo primero: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es decir, tiene que haber una justificación legal para cualquier afectación de sus bienes, de sus derechos. Ahora, lo interesante viene el párrafo quinto. Dice así, dice: artículo 16, párrafo quinto: cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana, y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. ¿Qué significa esto? O sea, si yo me veo envuelto en un problema y está ocurriendo en el momento, si es en el momento, sí puedo como ciudadano tratar de detenerlo. Obviamente con el riesgo de que uno se está jugando el físico, pero la cuestión es que legalmente sí se puede. Entonces, ¿por qué? Porque usted tiene que invocar esto, porque si no, en cuanto llegue la policía, pues va a decir: no, pues no lo podemos detener porque no lo agarramos infragante. Pero usted va a decir: en la Constitución se menciona que sí es posible, que casi nadie lo aplica, es cierto, que es muy difícil defenderlo jurídicamente, es cierto, pero en el momento, o sea, usted tiene que ponerle un alto al delincuente. Entonces, ¿para qué? Para que vea que usted no se va a dejar en el aspecto legal. Obviamente, el pleito ya físico, bueno, es otro boleto, que también lo discutiremos, pero que entiendan que nuestra Constitución, nuestras leyes, sí reconocen que el ciudadano puede verse en la necesidad de tener que detener al delincuente en su momento, porque es que no hay policía. Dice: bueno, yo me voy a jugar el físico, ¿por qué? Porque mi vida, mi integridad física, mi familia está en riesgo. Entonces, en esos casos sí vale la pena. Por ejemplo, me roban el carro, dicen, me bajan, me golpean, se llevan el carro, no vale la pena arriesgarse. Como lo comentaba aquí el profesor, por cuestiones materiales no vale la pena arriesgar el físico. Pero, por ejemplo, me agarran, me golpean, me bajan del carro y resulta que en el asiento de atrás venía dormido un sobrino pequeño, 4 o 5 años, y se fue el carro. Entonces yo voy a hacer todo lo posible por tratar de detenerlos, porque ahí ahí está en juego la vida de un menor. Entonces, por eso la ley nos dice si hay casos en los que podría ser necesario hacer esto. ¿Sale? Entonces, el artículo 17 dice, párrafo primero: ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Es la importancia de que haya un sistema de leyes que nos proteja. Por muy criticado que sea, por muy ineficiente, bueno, ahí está lo que dice la ley. O sea, nos dice: no puedes hacer justicia por ti mismo, puedes detenerlo, que eso no es hacerse justicia. O sea, hay una enorme diferencia entre que vamos a detenerlo y entregarlo a las autoridades para que ellos inicien el proceso como debe de ser, y yo presente las pruebas. ¿Sabe qué? Aquí está, trato de entrar a mi casa, traía estos elementos, tengo lo que grabó la cámara de seguridad, lo que grabó la cámara de seguridad, etc, etc, etc. Entonces, esto es lo primero que nos marca nuestra Constitución relativo a la legítima defensa. Es decir, ¿cuándo sí puede actuar? Me dice: tú no te puedes cobrar venganza, tú no puedes hacer justicia. Dice: tú me la hiciste, pues tú me la vas a pagar. Pongo un ejemplo sencillo: yo voy en la bici, paso junto a un parque, me asaltan, me quitan la bici. Al día siguiente ando en un tianguis y resulta que ahí encuentro mi bici que está en la venta. Yo no puedo golpear al vendedor, no puedo hacer nada en ese momento directamente en cuanto a agresión física, porque en ese momento mi integridad ya no estaba en riesgo y el delito ya se cometió. Es decir, ya me despojaron de la bici, ya me golpearon, ya estoy adolorido, ya me dolió el orgullo de que me hayan quitado la bici.
pero en ese momento yo ya no puedo actuar. Primero les comento, porque el delito ya ocurrió, porque en ese momento mi integridad no estaba en peligro, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es a lo que se refiere este párrafo que dice que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Por ejemplo, ahí encontró la bici, pero la está vendiendo el mismo que se la quitó con violencia. Igual, ¿no? No, ¿por qué? Ese fue el que me pegó y me dejó tirado, pero no le Efectivamente, sí, aunque haya sido el mismo que me la quitó, yo en ese momento no puedo ejercer violencia porque en ese momento mi integridad física no estaba en riesgo. Eso es parte de lo que hay que entender, que nos dice, más adelante, bueno, lo vamos a ver en lo que dice el Código Penal Federal. Vamos a estudiar el Penal Federal porque abarca todo lo que es México. Y ya si nos vamos a las leyes estatales, a las leyes estatales, dicen más o menos lo mismo, aunque con otras palabras, pero la idea se mantiene. Dice, Código Penal Federal, artículo 15. Bueno, antes de pasar a eso, ¿alguna duda con los artículos constitucionales? ¿Alguna observación, algún comentario, alguna experiencia? Bueno, el Código Penal Federal, en su artículo 15, dice, el delito se excluye cuando, fracción cuarta, se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho que sea en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista la necesidad de la defensa y racionalidad en los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende. Entonces, vámonos viendo por partes. La agresión tiene que ser real y actual o inminente. O sea, tiene que ser de hecho y no de palabra. Te voy a partir tu mouse o algo así. O sea, mientras sea de palabra, mientras nos quedemos en palabras, no se puede ejercer fuerza. Entonces, por eso dice, tiene que ser real, no tiene que ser verbal. Las amenazas no cuentan. ¿Okay? Ya sé dónde vives, no sabes con quién te estás metiendo, te metes con poderes que no comprendes. Bueno, esas son amenazas, pero son verbales. Entonces, si alguien me amenaza y yo le lanzo un puñetazo, entonces el que está iniciando la agresión real soy yo y le estoy dando pie al otro para que realmente actúe. Entonces, por eso dice así, bueno, por eso dice al final, no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende. Es decir, también si yo lo provoqué, yo le dije alguna grosería para que me golpeara, entonces la legítima defensa se anula. ¿Okay? Entonces, pero yo tampoco voy a dar pie a que yo voy a lanzar el primer golpe, en lo que en juzgados, en el juicio se determina quién es el verdadero responsable, pues ya nos metimos en problemas, hay que pagar un abogado si somos los acusados, o hay que perder mucho tiempo si somos los acusadores, estamos en la parte acusadora. O sea, realmente ir hasta a tomar al reclusorio, ir bien lejos para perder un día de trabajo, ¿sí? Y no solo un día, varios días, porque los juicios son relativamente tardados. O sea, ir un día al Ministerio Público, ir a ratificar la denuncia, después presentarse en el juzgado. Entonces todo esto es una pérdida de tiempo, aunque yo lleve las de ganar. Entonces por eso es complicado. Entonces viene aquí una aclaración interesante que dice: se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el hecho de causar daño a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho, al hogar de la gente, al de su familia, a sus dependencias o a las de cualquier persona que tenga la obligación de defender, al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los cuales exista la misma obligación, o bien lo encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la probabilidad de una agresión. O sea, aquí, como dice, se presume, es decir, yo no estoy obligado a probar. Si estoy en mi casa y es de noche y de repente escucho que alguien se quiere meter, ¿no? Entonces, ahí la cuestión de la duda opera en mi favor, porque de hecho algunas personas me han preguntado: oye, pero ¿qué pasa si lo descubro y lo correteo? Y me dijeron así, dice: oye, y si le doy un balazo y cae muerto en la banqueta, pues ya no cuenta como mi casa. ¿Y qué pasa si mejor lo jalo y dice, me llevo el cadáver y lo pongo adentro? Dice, primero estás alterando la escena de un delito, ¿sí? Entonces primero, ahí ya te estás metiendo en otra bronca, que es todavía más grave, cuando la ley ya te da la presunción.
Dice, ¿por qué? Efectivamente, mira, primero, la cuestión de la pistola, no sé si tenía licencia, no sé si la tenía registrada, pero la cuestión es de que hay lo que se les llama pruebas de balística que permiten determinar a qué distancia se realizó el tiro. Entonces, si hubiera las pruebas, ¿sabes qué? Pues la persona estaba dentro de su casa. Y con la narrativa de hechos, con testimonios, con huellas, por ejemplo, si hubiera huellas de la persona sobre la reja de la casa, en la puerta, cualquier cosa que haya podido tocar que le sirva de prueba de que estuvo, una grabación de videovigilancia, una grabación de un vecino con una cámara que también nos pudiera servir, o sea, ahí ya se está presumiendo que hay una legítima defensa y usted ya no tiene que meterse en tantas broncas. Por eso les digo, si ustedes alteran la escena del delito, le están dando herramientas al otro para que les tumbe el juicio. ¿Sí? Por eso a veces como que muchos piensan, no, es que sí, voy a meter el cadáver y voy a manosear todo con sus manos. Y ya. Han visto muchas películas, la verdad, han visto demasiadas películas, pero ¿por qué? Porque la ley ya prevé que en su casa ustedes tienen el derecho de defenderse, pero tristemente ocurre que los delincuentes, como ya han pasado varias veces por la detención, ya han estado varias veces declarando ante el Ministerio Público, conocen sus derechos mejor que la mayoría de nosotros. Entonces, este es un tema hasta cierto punto tabú, porque la gente siente que si lo platica, la gente siente que si lo habla, se está poniendo en redes, es que estás llamando a la desgracia, estás llamando esa mentalidad de mágica, de que lo que piensas, lo que atraes, y exactamente. Sí, entonces este tipo de cosas es lo que ocurre cuando hablamos de legítima defensa. Entonces dice, los elementos que la componen, para así rápido, sería una agresión real, es decir, no podemos actuar ante suposiciones. Es que supuse que me iba a pegar, es que yo pensé que me iba a hacer algo. Dice, no, si no tienes la verdadera constancia de que va a ocurrir, pues no es justificado. ¿Sí? Es que se bajó y me empezó a golpear el carro. Sí, pero a ti no te golpeó. Si se va a la ventana y te pega a ti, bueno, ahí tú ya sabes. Ahora, dice, es que estaba golpeando el carro. Entonces pensé que iba a sacar una pistola, pero si tenía las manos en el carro, pues ¿cómo viste que iba a sacar la pistola? O sea, si está agarrando la pistola no va a estar golpeando el carro. Entonces, precisamente esos detalles de la narración son los que van construyendo la narrativa que ustedes van a presentar ante el juez y lo que les va a decir que justifica o no justifica haber actuado, ¿sale? Entonces, actual o inminente, es decir, tiene que ocurrir en el momento y que aún pueda ser interrumpida o que se tenga la certeza de que va a ocurrir. Lo que comentábamos de la bicicleta, dice, ya se la llevaron, ya me la robaron, ya no tengo la posesión, entonces en ese momento pues yo ya no puedo actuar. Puedo tratar de impedir, puedo tratar de proteger, y mientras el delito no esté consumado, se considera defensa legítima. Si se actúa después de, entonces ya es justicia por propia mano y estamos cometiendo una agresión. Entonces, por eso les digo, al saber estos momentos, saber estos detalles, son los que nos conllevan a actuar de una manera que no nos cause una responsabilidad más grande. Tercero, que es sin derecho. Es decir, que el otro no tiene elementos para que se le otorgue una prestación de hacer o dejar de hacer algo. Un ejemplo, si voy a una fiesta y de repente le tapo la cochera a alguien porque se ve que no hay nadie, o sea, pero resulta que estaba descansando o algo por el estilo y de repente tiene una urgencia y yo no quiero mover el carro, entonces yo no lo amenazo físicamente, pero estoy provocando una situación en la que yo no tengo derecho de invadir su banqueta. Que lo correcto sería que le hablara al tránsito o una grúa para que se llevara el carro, pero en el momento, en el calor de las copas, está uno feliz en la fiesta, se enoja y llegamos a los golpes. Entonces yo no puedo alegar de legítima defensa porque fue una situación que por mi irresponsabilidad yo provoqué, ¿sí? O sea, es que él se me quedó viendo, se enojó porque no moví el carro y me lanzó un golpe, pero entonces ahí yo provoqué la agresión. Por eso en la definición al principio dice que no me dio una provocación dolosa. Ahí, bueno, más que dolosa es irresponsable, ¿no? Entonces, esa es la razón a lo que se refiere sin derecho. En protección de bienes jurídicos propios y ajenos, quiere decir, por ejemplo, que a lo mejor no es mi carro, pero es el carro de la empresa, es el carro del trabajo. Entonces yo tengo la obligación de cuidarlo, lo tengo bajo resguardo, y si el vehículo se daña yo soy responsable, y si se lo roban, pues yo también de alguna manera yo tengo que responder y yo tengo que levantar la denuncia. Fui víctima de un delito y ocurrió esto, pero yo necesito proteger el bien de
de la empresa. Bienes jurídicos propios o ajenos en los que exista la obligación de proteger. Por lo digo, hay cosas que no son mías, pero que tengo que cuidar, ¿sale? Entonces, que exista una necesidad de defensa, es decir, que si yo no hago algo, mi integridad se ve comprometida, ¿sale? Un ejemplo, estoy distraído, estoy en el camión, estoy en la parada del camión y de repente tengo el celular. Estoy hablando, estoy ahí pajareando, ¿no? Y pasa alguien en bici corriendo y me arrebata el celular. Pero ahí no había una necesidad de defensa porque mi integridad física no corre peligro. O sea, realmente, o sea, a lo mejor sí me molesta y sí me enojo y todo, pero mi integridad no corre riesgo. Entonces, por eso ahí no hay una necesidad de defensa. Estamos hablando de defensa personal, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, sí, o sea, porque es personal ya es cuando la agresión, o sea, ¿no? Eso es lo que estamos hablando. Efectivamente. Entonces, ese sería el quinto elemento. Y el sexto sería la racionalidad de los medios empleados. Es decir, yo no puedo lesionar un bien más grave que el que quería proteger. Un ejemplo, el ejemplo que ponía de que me robaron el carro. Eso no justifica que yo mate al otro. O sea, le puedo dar un puñetazo, lo puedo, hasta de ser necesario, si trae un arma, fracturarle la mano para que suelte el arma. Pero no puedo destruirle la vida por proteger un bien material, ¿sí? Un ejemplo, el tipo que me arrebató el celular y como bajó para poder agarrar, si yo lo correteo y todavía lo alcanzo a empujar y por lo mismo de que se cae le rompo la bici, le daño la bici, le rompo el manubrio, algo por el estilo, estuve justificado en el aspecto de que por proteger mi celular dañé su bicicleta. Pero si lo daño a él, entonces ahora sí yo soy responsable de que se me fue la mano, ¿sí? O sea, si me quitan el celular, a lo mejor sí, en el coraje en el momento me aviento corriendo y trato de recuperar, pero hasta dónde estoy dispuesto a hacer daño. Y en todo caso, el celular ya me lo arrebataron. Estoy en persecución y es en el momento. Y es lo que dice el artículo 16 de la Constitución que habíamos comentado. Dice, cualquier persona puede tener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido. No al día siguiente, no cuando lo encuentro en el tianguis. Es que lo contacté por internet para que me vendiera mi teléfono y le voy a tender una emboscada. Eso no se hace, por favor, ya. La película de Búsqueda Implacable ha hecho mucho daño en materia de defensa personal. Pero muchos se la creen, muchos nos gusta esa película, está muy buena, pero en la vida real eso no se puede hacer sin enfrentar graves consecuencias, ¿de acuerdo? Entonces me faltó no media provocación dolosa suficiente e inmediata de parte del agredido o de la persona a quien se defiende. Es decir, sí, lo que comentaba, si yo me hago de palabras con el otro, pues entonces ahí yo estoy dando pie, le digo cosas para que me pegue y decir, es que lanza el primer golpe. Sí, pero tú lo estuviste cucando para que lanzara ese golpe. Entonces en ese momento se anula lo que es la legítima defensa. Para finalizar la sesión de hoy, me gustaría citar una frase de Rubén Quintino Cepeda, que es un instructor de la policía muy respetado, tiene muy buenas obras, muy buenos libros, y dice así, algún día, Dios no lo quiera, pero si tuviera que alegar defensa en mi favor, entonces diría lo siguiente: conocí la agresión en contra mía, tuve la voluntad de defenderme, me defendí usando los medios defensivos de que disponía, ocupándolos del menor al mayor grado lesivo, de modo y manera que le causé el menor daño posible a mi agresor. Rubén Quintino Cepeda. Y este caballero es instructor de policías, tiene muy buenos manuales, no son caros, no son difíciles de conseguir. Ahorita no le voy a hacer la publicidad a las librerías, pero en las librerías más populares es fácil encontrar su material y no es un costo muy elevado, se enfoca mucho al tema. Y este mantra, este dicho se lo enseña a los policías para que cuando ellos tengan que declarar por qué activaste el arma, por qué le reventaste la cachiporra en la cabeza, bueno, así dice, porque yo me vi en la necesidad de ello. ¿Sale? ¿Preguntas, dudas, comentarios, observaciones, críticas? Las cuestiones de los artículos de la Constitución no sabía que tenían tanto peso en la cuestión de la defensa. No, porque lo que pasa es que al ser las garantías individuales y los derechos humanos, nuevamente, los delincuentes saben más de derechos humanos porque seguido andan en la sombra. Entonces ellos ya leen y les dicen, tus derechos son estos. Y normalmente, como no nos gusta meternos en estas cosas, no los conocemos. ¿Sale? Bueno, ¿algo más?
¿Algún observación, comentario? ¿No? Bueno, jóvenes, ha sido un gusto y realmente este tipo de actividades me emociona, me agrada y me gusta compartir esto porque les digo, es muy triste que el delincuente sepa más de derecho que nosotros como gente de bien, que creo que somos. Es horrible, ¿no? Dicen, ¿por qué no le hacen nada? ¿Por qué no lo detuvieron? Dicen, ¿por qué? Porque ellos ya se saben el procedimiento y saben cómo anular las detenciones, saben qué tienen que decir para que el juez de control, que es una figura relativamente nueva, aquí en este estado, diga, no, estuvo mal hecha la detención, suéltenlo. O el monto de lo que se robó no es suficiente para que tenga que enfrentar una pena de prisión preventiva, o el delito que cometió no es tan grave como para que tengamos que tenerlo aquí encerrado. Déjenlo fuera, ¿sale? Bueno, jóvenes, espero que les haya gustado.